estudiado mucho la época de los incas de Vilcabamba, se ha ocupado también del periodo prehispánico, mas sus estudios sobre todo sobre la crónica de Titu Cusi Yupanqui y su tiempo, citando uno de sus trabajos, ha publicado la crónica de Titu Cusi Yupanqui, un'importante edición, quizás importantísima edición que ha permitido la difusión de los estudios sobre Titu Cusi Yupanqui, y después se ha ocupado en general mucho de la historiografía, pero siempre con una atención muy específica y especial al estudio de las crónicas. De alguna manera, los cuatro ponentes de hoy que están en esta mesa van a tocar diferentes aspectos particulares, cada uno tiene aspectos particulares que voy a citar cada uno que ha entrado. Liliana en particular, naturalmente, era un poco la etnohistoria y las crónicas. Liliana, bienvenida. Muchas gracias, Marco. Gracias por la invitación, además, y qué gusto compartir con jóvenes esta mesa y con colegas como Donato, que realmente se ha vinculado permanentemente a nosotros, justamente en los afanes por desarrollar los estudios del mundo antiguo o prehispánico, colonial andino, desde el centro del mundo. Yo, en realidad, me es difícil hablar de la etnohistoria y su desarrollo porque se ha escrito tanto desde la perspectiva de la etnohistoria en los últimos 50 años, más o menos, que realmente no se puede abarcarlo todo, y hacer una visión general resulta siempre algo incompleto y difícil, pero además ya sabemos que los historiadores somos arbitrarios, porque como siempre tenemos que seleccionar, es a nuestro arbitrio y discreción, y por lo tanto siempre estamos excusados de aquello que dejamos en el tintero o aquello que subrayamos porque fue parte desde nuestro propio campo de interés, desde nuestra perspectiva y de aquello que nos ha tocado más directamente. Sin embargo, también quisiera señalar que cuando hablamos de una historia andina, sea del mundo prehispánico o colonial, o como dice Marcos, desde el mundo antiguo y colonial, podemos decir que casi por definición los estudios etnohistóricos establecen el vínculo entre lo prehispánico y colonial, por lo menos para nuestro medio, para el área andina, porque las fuentes son coloniales en su mayoría, y por supuesto existen las otras, las fuentes materiales, que sí fueron originadas en el propio mundo andino, pero que también en el contacto prehispánico, pero que también en contacto con el nuevo sistema, el orden colonial, y con el devenir del tiempo, han ido adquiriendo transformaciones y nuevos sentidos, no solamente de manera física o real, por más que podamos utilizar quipus que vienen del mundo prehispánico, el mismo tiempo ha producido cambios sobre ellos, la memoria oral asociada a ellos ha producido cambios y transformaciones, y eso es inevitable. Por lo tanto, hablar de una historia es hablar de una relación intrínseca prácticamente entre el mundo prehispánico y colonial. No podemos separar lo uno de lo otro. Pero también está la memoria, y la memoria es algo a lo que los historiadores hemos estado siempre vinculados, a su uso, a su estudio, a su análisis, y creo que en este rápido recuento lo que me gustaría es resaltar, pero seguramente en la siguiente mesa se va a hablar mucho, largo y tendido, acerca de Franklin Pease, nuestro maestro. Marco, a ti también, digamos, te enseñó, y yo recuerdo a un joven Marco en la primera jornada de la historia que Franklin organizó en el museo, que con todo el ímpetu juvenil salió a explicar en un español todavía muy imperfecto, salió a explicar un tema, digamos, a la hora de formular una pregunta terminó explicando un tema.
Y eso lo tengo claro y lo recuerdo porque Marco, digamos, fue discípulo también de Franklin, por lo menos en el campo de los estudios andinos. Pero junto con la figura de Franklin, que desarrolló la llamada etnohistoria, no hay que olvidar que la llamada etnohistoria, como considerada por algunos como disciplina aparte, para mí más que una disciplina aparte es un método de análisis, un método de trabajo, y todos somos historiadores, por lo menos cuando incluso los arqueólogos o los lingüistas o cualquier otro especialista trabaja desde la perspectiva etnohistórica, como su nombre lo dice, está haciendo historia. Pero creo que, digamos, tenemos que también considerar que la etnohistoria surge dentro del gran movimiento, y mencionaba eso esta mañana, de la llamada nueva historia peruana. Y dentro de la llamada nueva historia peruana, uno de sus grandes mentores y motores fue justamente Franklin Pease, con los estudios etnohistóricos. Y detrás de Franklin Pease, por supuesto, otras influencias, como la de Honorio Ferrero, pero su contacto con Arguedas y con Valcárcel, y a posteriori el contacto con numerosos colegas que no eran peruanos, pero que se dedicaron con pasión, con amor, a el estudio de nuestra historia y de nuestra historia andina. Acá tenemos a David y a Sacha, la pareja Cook, que tanto ha contribuido para los estudios andinos, desde la demografía hasta los estudios coloniales, incluso acercándonos a una mirada de lo cotidiano, de lo individual, para entender, digamos, el comportamiento de los propios españoles en el mundo colonial en contacto con los hombres andinos. Entonces, tenemos que puntualizar eso, que la etnohistoria forma parte del gran movimiento de la llamada nueva historia. Y por lo tanto, creo que ese rol deberíamos tenerlo siempre presente para entender las características de lo que llamamos etnohistoria. Y era justamente introducir aquella mirada desde abajo, y no nos olvidemos de la influencia de la escuela francesa también en ese campo, aunque posteriormente desarrolla más la historia desde abajo, pero era una manera nueva de entender y usar las fuentes y aplicar metodología. Pero por supuesto está la historiografía norteamericana, estadounidense, que nos conduce a la etnohistoria, pero un mentor al que no podemos olvidar es justamente a Valcárcel. Valcárcel sentó una base importantísima para estudiar las fuentes y mirar en ellas y buscar en ellas a los hombres andinos de una manera distinta, de una manera nueva, es decir, dándoles voz y protagonismo, colocándolos al centro del discurso historiográfico. Por eso es que muchas veces me pregunto, el mismo Franklin Pease habló mucho y todos hemos hablado junto con él o a partir de él de la visión de los vencidos, y ahora se habla de los estudios subalternos y miramos todo un panorama más complejo donde aquellos que no han tenido regularmente voz son puestos en relevancia y se busca escuchar sus voces. Pero la verdad que muchas veces me pongo a pensar que hablar de la visión de los vencidos y hablar de los subalternos nos remite a aquello de la historiografía tradicional que todos hemos querido siempre desterrar desde la generación de Franklin en adelante, y era justamente mirar a la historia del Perú desde el fracaso, mirar a la historia del Perú desde las derrotas. Y es cierto que no hay otra forma de llamar a lo que se entiende por visión de los vencidos o lo que se entiende por subalternidad, pero yo le pondría siempre un asterisco y una nota a pie de página al usar estos términos, porque no quiere decir aceptar, simplemente que tenemos que hablar desde abajo como vencidos o encadenados
o que tenemos que hablar como subalternos en una sociedad muy estratificada y con grandes diferencias de clase y de roles, y ahí también podríamos colocar la historia de las mujeres, sino que se trata de subrayar, de elevar el volumen de, digamos, el parlante o de los parlantes para que esas voces sean mejor escuchadas y con mayor claridad. Por lo tanto, en eso la historia aportó mucho, y por lo tanto habría que recordar justamente a María Rozborowski. María Rozborowski, dado su perfil personal, hablaba bajito, no era gritona como yo, por ejemplo, hablaba bajito, tenía un perfil siempre muy modesto, tenía una cordialidad y unos modales impecables, y tanto es así que yo siempre me he quedado hasta esta mañana con la impresión de que María nunca ejerció la docencia y que siempre aceptó charlas y conferencias, pero Paco Hernández me decía esta mañana, creo que la misión de Paco Hernández en la vida académica es corregirme, porque siempre me hace notar algún error u omisión. Cuando leo el libro me dice, pero esto se equivocó o este dato no está tan exacto, y ahora me dice, no, María Rozborowski dictó por los años 2000 un curso. Era tan sencilla, era una persona tan encantadora que pasó por las aulas y seguramente yo no me di cuenta porque no escuché su voz de forma grandilocuente, lo hizo con mucha discreción y por lo tanto, en general, ella no se dedicó a la docencia, pero tuvo una docencia distinta, que fue la de aplicar un método con rigurosidad y sobre todo hacer esa confrontación entre lo que eran los textos, el material documental con el material y el trabajo de campo para ver la geografía y sentir y, digamos, dejar oír la voz de los pueblos contemporáneos, herederos de aquella historia que ella estaba tomando como eje central. Por lo tanto, yo creo que hay que darle a la especialidad de historia y a nuestra universidad el crédito de haber desarrollado en nuestro medio la etnohistoria como una metodología con tanta fuerza que se habla de ella como una disciplina aparte. Pero simplemente también hay que decir que todos a la postre, quizás si usamos la perspectiva del estudio de las categorías, la lectura entre líneas en las que hablaba Piz, o la visión, entre comillas, para mí de los vencidos, o los estudios de la subalternidad referidos al mundo andino, estamos haciendo en nuestra historia. Claro, que no todos pueden estudiar a los curacas en el mundo colonial o, digamos, estudiar el atuendo del Inca no nos convierte a todos en etnohistoriadores. Se trata de un método, se trata de una forma de ver la realidad y, por lo tanto, esa forma peculiar de ver la realidad ha hecho escuela en la Universidad Católica y esa forma de ver la realidad significa colocar en primer plano a los hombres andinos y a aquellas poblaciones que no tuvieron voz en la historia misma, coloca a nuestra especialidad de historia y a la etnohistoria en el plano preponderante de poner el foco, es decir, la mirada, los reflectores sobre un conjunto de poblaciones que no habían sido vistas hasta promediar los años 60, sino como comparsas o acompañantes obligados y vencidos de un nuevo orden, primero colonial y después, naturalmente, el criollo republicano. Por lo tanto, me parece que es importante porque podemos reconocernos como colegas etnohistoriadores con investigadores y historiadores del Cusco, de Huamanga, de Florida, de la Universidad de Buenos Aires, haciendo acotación de que hace poco hemos perdido a Ana María Lorandi, una gran etnohistoriadora que ha aportado mucho para el conocimiento del mundo colonial y que creó escuela
también en la Universidad de Buenos Aires a través de un taller especializado de etnohistoria, siendo muy reconocida por sus discípulos. Pero finalmente, para no hacer esto tan largo, creo que hay otro aporte que la perspectiva etnohistórica, el desarrollo de la llamada etnohistoria ha producido y que nace de nuestras aulas. Primero, nuevamente, gracias al esfuerzo de Franklin Peace con los clásicos peruanos, que sobre todo ha recogido crónicas y otro tipo de documentos, pero sobre todo fuentes primarias para el estudio del mundo prehispánico y colonial, y la colección de estudios andinos que posteriormente creó Marco, junto con el programa de estudios andinos. Esa es la etnohistoria en la larga historia de la especialidad en nuestra universidad centenaria. Y alguien me preguntaba esta mañana, ¿pero cuándo específicamente nace la especialidad de historia? Yo insistiría que nace desde el comienzo, porque siempre hubo un acento en la enseñanza de la historia y no se concebía la formación en la Facultad de Letras sin la presencia fundamental de la historia. Poco a poco surgieron los doctorados de historia, seguramente hacia los años 50, si mal no recuerdo, y luego ya con los cambios de los planes de la ley universitaria, la especialidad tal cual la conocemos ahora con los preliminares estudios generales. Pero hablar de nuestra historia significa también mirar hacia adelante, y quiero terminar con esto de manera muy breve. Había hecho aquí un pequeñísimo apunte. ¿Qué derrotero? Por ejemplo, es un aspecto importante en los que debemos seguir enfatizando desde la etnohistoria son los cambios operados en la historiografía andina misma por influencia de la perspectiva etnohistórica, y por lo tanto tratar de buscar incluso nuevas formas de acercamiento. Nos hizo muy bien la visión de los vencidos. Mejor todavía nos hizo el estudio de las categorías y la lectura entre líneas que proponía Franklin Peace. Nos está haciendo bien la perspectiva de la subalternidad, pero creo que debemos intentar crear nuevas, digamos, nomenclaturas o nuevos conceptos interpretativos que permitan indagar sobre la cultura, la actuación de los actores nativos durante la época antigua y colonización, aplicando nuevos criterios que giren en torno al estudio de la corporalidad, de la alimentación, de las relaciones de género, que ya María había comenzado a trabajar, y podemos completar esto con la idea, digamos, de revisar qué significó, por ejemplo, de manera nueva o más avanzada la presencia de los incas en los Andes, qué dimensiones tenía, digamos, su dominio, y quizás volver a antiguos trabajos que en su momento no fueron demasiado atendidos, por lo menos por nosotros, como el estudio de cómo se fueron creando, organizando espacios, estableciendo distintas formas de fronteras al interior del dominio incaico, y no pensar en ese dominio como un todo, acabado y diseñado prácticamente desde el principio. Por lo tanto, eso nos va a revelar y nos va a permitir entender quizás mejor la actuación de los pobladores campesinos, con sus dinámicas sociales, con sus redes de vinculación, de relación en sus actividades económicas y en su manejo del espacio. Preguntarnos más sobre el espacio. ¿Qué cosa era el Tahuantinsuyo? ¿Qué significó realmente Tahuantinsuyo cuando hablamos de fronteras que tenían diferente propósito y diferente forma de definición? Fronteras internas, externas, de amortiguamiento, móviles, etc.
Y por lo tanto, esas nuevas preguntas son las que resultan urgentes para no quedarnos dormidos todos en nuestros laureles, que son además chiquititos y poquitos, para más bien seguir generando inquietud, esa inquietud que alimentó esa idea, esa necesidad de cambio que formó parte del gran movimiento de la nueva historia peruana y que, digamos, produjo la historia en nuestro medio. Necesitamos más vitalidad, necesitamos hacernos nuevas preguntas y eso no va a partir sino del cuestionamiento de aquello que ya se logró. Pelear con nuestros maestros siempre ha sido útil. Siempre ha sido útil. El que nuestros alumnos nos corrijan como lo hace Paco, siempre es bueno y siempre es útil, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me parece importantísimo que pensemos que en la historia no es un asunto acabado en nuestro medio, sino que es un asunto por construir o por reconstruir de cara al siglo XXI que estamos viviendo y en función a nuevas perspectivas y además pensando en imaginar marcos teóricos nuevos que nos permitan decir que tenemos una historiografía propia y creativa, que surge en la Católica una tendencia historiográfica partiendo de la renovación de la historia, sería un gran logro de cara al próximo centenario. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Y ahora daré la palabra a Donato Amado. Donato Amado está muy vinculado a nuestra universidad. Se licenció en la Universidad del Cusco, pero ha hecho la maestría acá y inició la tesis bajo la dirección, que ha sido su maestro también, de nuevo Franklin Peace, y después, estoy hablando de tesis de maestría, y después ha terminado una tesis magnífica que estamos publicando, a propósito de publicaciones, en 15-20 días saldrá el libro de Donato Amado en la colección de estudios andinos sobre el estandarte real y la mascapaicha, historia de una institución inca colonial sobre el cabildo de los 24 electores. Es una tesis, repito, que inició con Franklin y terminó con Scarlett O'Phelan. Y acaba de entregar, en realidad hace ya unos meses, me ha entregado otra tesis maravillosa de doctorado, extraordinaria a propósito de espacio, en lo cual, a través de trabajos del protocolo notarial, sobre todo, reconstruye la tenencia de tierra de los incas en época prehispánica, y por lo tanto hace un poco el trabajo de Mark Bloch, de esa historia regresiva, pasando de una era, como también lo mencionaba Catherine Julien y varios otros, de pasar de una historia más conocida, documentada, a una historia menos conocida y menos documentada. Creo que nadie, de verdad nadie, ni ahora ni en el pasado, haya conocido mejor el archivo del Cusco que Donato Amado, y tanto yo le mando siempre a todos los alumnos, no solo yo, todos, apenas tienen que trabajar en el archivo del Cusco, piensan, por favor, pasa donde Donato Amado. Así que gracias, Donato, y a ti la palabra. Me siento muy honrado y reconocido por darme la oportunidad un poco socializar el trabajo de investigación que vengo desarrollando en el área del Cusco, pero también me siento muy contento que estas palabras sean para el reconocimiento a todos, al gran maestro que es Franklin Peace, ¿no? Este gran maestro que evidentemente enseñó todo el proceso metodológico de cómo entender y cómo poner en práctica la etnohistoria andina, ¿no? Pero al mismo tiempo también me siento reconocido, siento homenajear a mis queridos maestros, como la doctora Liliana, Marco,
y todos mis profesores en la universidad que supieron enseñar, ¿no? Y supieron inculcar y, bueno, pues, seguir adelante en este trabajo que es tan complejo, pero también tan dinámico sobre la investigación sobre la etnohistoria andina. También quiero destacar la presencia de la doctora Mariana y del gran maestro acá. Yo me acuerdo, mi profesor Franklin Pease, en 1998, en la revista histórica, cuando se publicó el primer artículo mío, me dijo, se va a publicar tu artículo al lado conjuntamente de un gran maestro que se llama David Noble Cook. ¿Qué te parece? ¿Le conoces? No, no le conozco. Bueno, bueno, son trayectorias, pero yo quería destacar el proceso metodológico en la enseñanza de la etnohistoria andina de Franklin Pease. Sí, una primera tarea, y creo que ya lo ha destacado perfectamente la doctora Leliana Regalado, es que hay una incidencia sistemática, minuciosa, en la revisión de la información cronística del siglo XVI y XVII, y aún de los viajeros del siglo XVIII y XIX, y por qué no XX, ¿no? Entonces, esta tarea de la revisión de las fuentes de la etnohistoria andina me parece que es extraordinario, ¿no? Un segundo paso que es necesario destacar es la contrastación de información, de la información cronística versus las visitas, ¿no? Las visitas de los años 60, 70, pero que estas visitas, que yo lo conceptualizo como primer grupo, visitas dirigidas para evaluar y explicar la tasa de los encomenderos, la tasa de tributo de los encomenderos, sí, pues, claro, como la visita a Chucuito o García Díaz San Miguel, etcétera, etcétera. Me parece que esta tarea de la contrastación de información cronística y las visitas en los años 80 y 90 fue fundamental. Pero creo que en las visitas es necesario destacar un segundo grupo de visitas. Creo que es menos atendida y menos entendida. Este segundo grupo de visitas es visita y composición de tierras, que va desde el año 1594 hasta el año 1721, que son 4 periodos de visitas que explican de manera sistemática toda el área andina, y que explica todo el proceso de la tenencia de tierras, fundamentalmente de parte de los españoles y de parte de los indígenas, ¿no? Si bien es cierto que para los españoles la visita y composición de tierras significa la legalización de la propiedad, en cambio, para los indígenas significa la expropiación de sus tierras, ¿no? Entonces, pero también significa el reparto de tierras, de decir que dejan repartidas las tierras por cada tributario, por cada ayllo y de cada doctrina de cada pueblo, ¿no? Entonces, la descripción y el entendimiento de la parte demográfica, la parte de la tenencia de tierras, de producción de acuerdo a los pisos altitudinales o ecológicos, es fundamental entender a partir de este segundo grupo de la visita y composición de tierras. En esa perspectiva, me permito incluir una metodología que quizás es poco atendida, pienso yo. Creo que la información cronística y estos dos grupos, visitas y composiciones de tierras o la tasa de tributo, y toda la documentación de administración colonial, tanto protocolos notariales, juicios o pleitos, y todos los fondos documentales, es necesario.
confrontar y contrastar en el área geográfica, precisando toda todos los espacios, ¿no? Es así, si me permiten, por favor. Entonces, yo, conversando con el doctor Franklin Peace, dije, yo quisiera leer a Cristóbal de Albornoz. Entonces dije, qué bien, ¿no? Mira, Cristóbal de Albornoz, describiendo las provincias de Quichua, ubica un conjunto de huacas. Dice, qué bueno. Bueno, entonces, a mí me gustaría ubicar la huaca Huáñez. Y quisiera saber cómo, en qué momento deja de ser desconocido como la huaca Huáñez. ¿O es que continúa en términos de toponimia? Ya, perfecto, hazlo. Entonces, una primera invitación, cuando ya lo había ubicado la huaca, dije, doctor, ¿me puede visitar y podemos ir a reconocer la huaca Huáñez? Perfecto, ¿conoces? Sí, muy bien. Lo que ubica Cristóbal de Albornoz, que dice que está debajo del pueblo de Chinchaypuquio, que es una cueva, ya está ubicada. ¿Pero sola es una ubicación geográfica? No. He encontrado dentro de los libros de bautismo y de matrimonio del pueblo de Chinchaypuquio una visita para el año 1549. Y en el año 1549 explica el cura doctrinero dominico, va a extirpar a la huaca de Huáñez y señala la cantidad de oro y plata que había sacado de la huaca, que está en el libro de fábrica de la iglesia del pueblo de Chinchaypuquio. Qué interesante. ¿Y qué más? Y y uno de los testigos dice, bueno, esta huaca Huáñez, aquí ven ahí debajo una roca grande y debajo hay una cueva, ahí han encontrado oro y plata por 2 veces, en 2 periodos, uno en el año 1549, otro en el año 1560 y el último en 1572, y así, en 3 periodos se ha visitado y se ha explicado todo. Entonces, uno de los testigos señala que esta huaca fue creada por Túpac Inca Yupanqui. Pero Túpac Inca Yupanqui también repartió 2 topos de tierras para su mantenimiento de la huaca. Qué interesante. Bueno, entonces, posteriormente seguí encontrando información, encontré la visita y composición de tierras para esta parte y describe de la manera extraordinaria la huaca Huáñez. Y por la parte de abajo del dicho Camino Real y Peñascos Grandes, donde dicen Azaguana, hay 2 topos de tierras, los cuales eran de la huaca llamada Marca Huáñez, que solían sembrar para los gastos de los dichos indios que tenían en la obra y ornato de la iglesia del dicho pueblo. Libro de reparto de tierras del pueblo de Chinchaypuquio, 1594, folio 60. ¿no? Es el libro de reparto de tierras. Hay una descripción exacta de los 2 topos de tierras, de la cueva debajo del pueblo de Chinchaypuquio, y ahora pues se ha convertido en una vaquería, o sea, es un corral de ganados y la gente vive como si no hubiera pasado nada, no hay gentiles, absolutamente nada, pero es así. Entonces, creo que en la contrastación de información, documentos, cronística, visitas, en el campo y ubicar uno encuentra una explicación con mucha claridad y precisión de la funcionalidad de un sitio extraordinario. De lo contrario, se incurre en imprecisiones. ¿Cómo es esa imprecisiones? Es que, por ejemplo, un antropólogo va al campo e encuentra el camino del presidente. El antropólogo
obviamente dice, es el camino de Orbegoso del año 1834-35. No, dice que pasó Belaúnde por ahí, ¿no? Ese camino del presidente, ¿no? Entonces, uno agarra este plano que es del siglo XVIII, entonces ahí aparece el camino del presidente. En el siglo XVIII había un camino del presidente. Otra vez, el título de propiedad de la hacienda Tamborada del año 1657, la visita y composición de tierra Fray Domingo Cabrera de la Artaón, también señala como lindero el camino del presidente. ¿Cómo se entiende el camino del presidente en el año 1658? ¿De quién se trata? ¿Quién pasó? Entonces, otra vez uno agarra a Agustín de Zárate. Agustín de Zárate describe la ruta que sigue la Gasca desde el puente Apurímac hasta la Pampa de Jaquijahuana, donde va a haber la batalla de Gonzalo Pizarro y la Gasca, ¿no? Entonces, pero la información de Agustín de Zárate no es precisa, solamente te dice desde Apurímac subió por el camino del presidente, por el camino y llegó a Jaquijahuana. Pero reconociendo, contrastando los títulos de propiedad, el plano y la crónica, uno puede ubicar de cómo aquí está el río Apurímac y de aquí está el camino del presidente, pasa y llega a Jaquijahuana. Entonces, claro, la Gasca viene con la categoría, con el término de presidente, ¿no? Entonces, ¿cómo uno se da cuenta y entonces desvirtúa, ¿no es cierto?, esta información desvirtuada de parte de los antropólogos, se pone en forma coherente, ¿no? Y otro aspecto también es, esto por ejemplo, es la huerta y moya de Huayna Cápac, es Chayas, es un sitio Chayas, pero aquí estaba presente un Mithma Chayas, traído de la costa, quienes eran hortelanos que cuidaban los árboles frutales de la tierra de Huayna Cápac, ¿no? Entonces, y ahora queda de esta forma, la toponimia ha quedado, el ayllo Chayas ha quedado, pero la documentación también ha quedado, de la manera que cómo uno puede darse cuenta de la forma, cómo funciona la moya y qué es una huerta de árboles frutales de la tierra de Huayna Cápac, y encuentra evidentemente ¿no? Otro aspecto fundamental en la contrastación de información es en el propio Valle del Cusco, ¿no? El Valle del Cusco, sí, y creo que con la anuencia de la doctora Liliana, decía, creo que aquí se trata de un debate y seguir debatiendo, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de etnohistoria andina sí efectivamente trae y tiene que traer debates dinámicos, informaciones actualizadas, con una metodología avanzada y adecuada, ¿no? Entonces, y es que John Rowe y Zuidema y Brian Bauer y todos los especialistas señalan que el ayllo y panaca son sinónimos, ¿no? No, mi querido amigo Paco, ¿no? Y el Paco hace un estado de la cuestión fenomenal, interesante, sobre la concepción de las panacas, ¿no? Pero es el único cronista, Garcilaso de la Vega, el que señala que el Hanan Cosco está conformado por los descendientes por la línea de Barón, los que llamaron por el Inca gobernante. Y Urin Cosco está llamado por la esposa del Inca en la parte Urin. Entonces, y para terminar, recogiendo todos los títulos de propiedad del siglo XVI y XVII para el Valle del Cusco, uno se encuentra con la siguiente realidad. En la parte de Hanan aparece la categoría del ayllo Tumibamba, Capajayllo, Hatun ayllo, Suxu ayllo, Aucaye ayllo, Bicaquirao ayllo, Chima ayllo.
de todos los gobernantes en la margen izquierda. Y en cambio, en la margen derecha aparecen todas las panacas. Iñaca Panaca, Sucsu Panaca, Aucayi Panaca, Vicaquirao, Apumaita, Chima y Uskamaita y Hawainin Panaca. Entonces, quiere decir, contrastado la información de los títulos de propiedad del siglo XVI y XVII y la crónica de Garcilaso, curiosamente, nos da el resultado de que el ayllu, la denominación ayllu, es para denominar a los Hanancosco y la denominación Panaca es para denominar Urincosco, ¿no? Entonces, en esta perspectiva va desarrollándose la tesis doctoral que de manera sistemática venimos contrastando. Y muchas gracias. Muchas gracias, Donato. Efectivamente, su tesis este es el tema y lo desarrolla por 500 páginas, 600 páginas, ¿cuántas son? Y con muchas pruebas, con mucha precisión. Ahora dejaría la palabra a Sergio Barraza, que es arqueólogo e historiador, y justamente le pedí un poco de presentar la relación que casi desde los orígenes tiene la etnohistoria en sus orígenes, tiene con la arqueología, y aquí en el Perú también ha tenido muy estrecha. Sergio ha hecho estudios de arqueología y de maestría en arqueología acá, es magíster del programa de estudios andino en arqueología. Actualmente está siendo alumno del doctorado en historia, trabaja en el proyecto Capacñán, hizo una tesis de maestría muy importante sobre la iconografía inca, realmente una tesis de extraordinaria relevancia, creo, para la comprensión sobre todo de la sacria y en su relación iconografía y textos de crónicas y documentos. Y bueno, y por eso lo hemos llamado para que nos un poco desarrolle esta relación. Gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias, Marco, por la invitación. Como lo adelantó Marco, he preparado una presentación en la cual trato de hacer, son 100 años de la universidad, y es un buen momento para detenerse y mirar hacia atrás y ver un poco, recordar, en este caso, recordar cómo se ha dado la interacción entre dos disciplinas como son la arqueología y la etnohistoria en nuestra casa de estudios. Los antecedentes voy a tocarlos muy rápidamente y después propiamente pasaré a hablar de lo que sucede aquí en la universidad. La etnohistoria y la arqueología han sido dos disciplinas estrechamente conectadas desde sus orígenes. Hasta donde lo he podido constatar, los inicios de la etnohistoria como disciplina académica se remontan al año 1866. Cuando en Estados Unidos se funda la Sociedad Etnohistórica de San Francisco, una institución que reunía a una serie de letrados, particularmente abogados, interesados en conocer y preservar el legado cultural y la tradición hispana de los habitantes de California. Destacan entre ellos dos personajes que aparecen ahí en la imagen, John Vineal y John Thomas Doyle. Desde aquellos tiempos germinales, estos proto-etnohistoriadores manifestaron su interés por estudiar no solo viejos manuscritos coloniales, sino también los restos materiales, o como se le llamaba por entonces, las antigüedades de las poblaciones prehispánicas de la región. Así, al refundarse esta institución 4 años más tarde, en 1870, con el nombre de la Sociedad Histórica de California, en los objetivos de esta institución se presentan, y cito, el cultivo de la historia, las antigüedades y la etnología de la costa oeste de América, y la publicación de relaciones y documentos tempranos conectados con ellas. La necesidad de realizar un análisis conjunto de los datos arqueológicos y etnohistóricos como parte del estudio de las sociedades prehistóricas sería explícitamente señalada en 1909 por el antropólogo estadounidense Clark Whistler, asistente de etnología en el Museo Americano de Historia Natural y docente de la Universidad de Columbia. En el ámbito propiamente andino,
La etnohistoria comenzaría a gestarse varios años más tarde, en la década de 1940, con el objetivo de investigar a las sociedades prehispánicas que habían sido de algún modo desatendidas por la historiografía tradicional, focalizada en el estudio de la sociedad colonial de ascendencia hispánica, y por la antropología, también la había descuidado, ya que se había dedicado exclusivamente al estudio etnográfico de comunidades indígenas contemporáneas. Se trataba, pues, de realizar una lectura antropológica de documentos históricos. Esto no quiere decir que anteriormente no hubiera existido un interés por recurrir a las fuentes escritas coloniales para reconocer o interpretar el pasado prehispánico. Fueron varios los investigadores, historiadores y arqueólogos pioneros que realizaron esa tarea. Citaré, por ejemplo, a Mariano de Rivero y Ustaris, a Eugenio Larraviur, a Adolphe Vandelier o a Max Zule, por citar unos cuantos. En todos los casos, las crónicas fueron el principal tipo de fuente consultada para interpretar materialidad, para interpretar colecciones, asentamientos o hallazgos arqueológicos. Fue, sin embargo, en la década de 1940 que el fluido diálogo que se venía desarrollando entre historiadores y arqueólogos andinistas, principalmente entre aquellos interesados en el estudio de la sociedad inca, se vio enriquecido por la participación cada vez mayor de antropólogos. Existía en aquellos tiempos un interés político por vincular a las comunidades indígenas contemporáneas con las sociedades del pasado. Y según lo señalara Ana María Lorandi, cito, por legitimar a la sociedad indígena como un sujeto que merecía ser investigado con los mismos paradigmas teóricos y metodológicos aplicados al resto de la sociedad. Cierro la cita. Todo ello coincidió con la designación del historiador y antropólogo Luis Eduardo Valcárcel, eminente representante del movimiento indigenista peruano, como ministro de Educación Pública, cargo que ocuparía entre los años 1945 y 1947. Valcárcel se había venido desempeñando desde 1930 como director del Museo Nacional de Arqueología, del Museo Nacional de Historia y el de la Cultura Peruana. Fue en el marco de estas gestiones que dirigió los trabajos de reconstrucción del sitio arqueológico inca de Sacsayhuamán. Franklin Pease señaló hace casi 30 años, y no le faltó razón en ello, que en aquellos trabajos de Valcárcel, y cito, el arqueólogo y el historiador trabajaron a la vez. Se hizo arqueología con las crónicas en la mano. Cierro cita. No es casualidad que fuera justamente Luis Eduardo Valcárcel uno de los primeros intelectuales que difundió en el léxico académico peruano el uso del término etnohistoria, para referirse a los estudios que combinaban principios teóricos y metodológicos de la historia cultural y la antropología. Esta aparición del concepto de etnohistoria en el ámbito nacional de ningún modo se encontraba desfasada de lo que venía ocurriendo en otras partes de Latinoamérica. En México, por ejemplo, la Escuela Nacional de Antropología e Historia se crearía recién en 1953. En 1955, Valcárcel dictó en la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos el curso de Historia del Perú, en Historia del Perú Antiguo, cuyos apuntes fueron impresos en el año 1959 y han circulado diferentes ediciones posteriores. Paso ahora a tratar el vínculo de la etnohistoria y la arqueología en nuestra casa de estudios. He dividido esta parte en 3 etapas, es decir, la enseñanza de arqueología aquí en la Católica se puede dividir en 3 etapas. Una primera de 1931 a 1956. Esta se caracteriza por la enseñanza de cursos de arqueología en la Facultad de Letras. En 1931, el doctor Julio César Tello se integra a la Universidad Católica como profesor del curso de Antropología General y Arqueología Americana y del Perú. Eran dictados, como lo dije, en la Facultad de Letras, y su participación como docente en nuestra casa de estudios se va a prolongar hasta el año 1936. Aunque en el ámbito latinoamericano aún no se había desarrollado la etnohistoria como disciplina académica, sabemos que la lectura antropológica de fuentes coloniales resultaba particularmente atractiva para el sabio guaruchirano. No hemos tenido acceso a los programas de estudio de estos cursos, pero sabemos, y podemos conjeturarlo a raíz de la lectura de sus trabajos, que tomaba muy en cuenta a lo largo de su carrera la revisión de fuentes coloniales. Tello cimentó muchas de sus interpretaciones arqueológicas en este tipo de fuentes. Como prueba de ello, basta con revisar su ensayo Huiracocha, publicado en 1923 en la revista Inca, o el texto que aparece en la imagen, Las primeras edades del Perú, registradas por Guamán Poma, un texto publicado en 1939. Por aquellos tiempos, como en la actualidad, las múltiples aristas del análisis que las fuentes etnohistóricas ofrecen a los investigadores llevaron a que también fueran consultadas por alumnos y profesores de la Católica, ajenos al campo de las humanidades. Citaré, por ejemplo, el caso del ingeniero Alberto Regal Matienzo, quien desde mediados de la década de 1940 venía dictando el curso de Caminos y Pavimentos en la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Católica. A partir de un meticuloso estudio de diversas crónicas coloniales y de restos arqueológicos conocidos para esa época, Regal publicaría entre 1943 y 1946 valiosas contribuciones en la revista de la Universidad Católica del Perú, que aún continúan siendo de consulta obligatoria para arqueólogos. Podemos citar su trabajo sobre los puentes en el Antiguo Perú, la política hidráulica del Imperio Incaico o las minas incaicas. El siguiente periodo, la segunda etapa, se extiende entre 1957 y 1981. La incorporación de Josefina Ramos de Cox a nuestra casa de estudios, a la Facultad de Letras, en 1957, marcaría el inicio de una segunda etapa en el desarrollo de la enseñanza de la arqueología en la Católica. Alumna de la Universidad de San Marcos y de la Universidad Católica, además de integrante del Seminario de Antropología de la Universidad de San Marcos, Josefina Ramos se constituiría en la principal impulsora de estudios arqueológicos en la universidad. La doctora Josefina Ramos fundará en 1958 el Seminario de Arqueología en el Instituto Ribagüero. Por este seminario han pasado varios colegas, no solamente arqueólogos, sino también muchos historiadores. Y en esta etapa los vínculos entre la etnohistoria y la arqueología se vieron fortalecidos al interior del seminario debido a la estrecha amistad que Josefina Ramos mantenía con la doctora María Rostorovsky. En varios de sus trabajos, Rostorovsky hace alusión directa a las salidas de campo que llevó a cabo con los miembros del seminario, y fue justamente en el marco de este acercamiento académico que la doctora Rostorovsky publica en el Boletín del Seminario de Arqueología del Instituto Ribagüero diversos ensayos, como por ejemplo uno que se titula Breve ensayo del señorío Ishma, de 1972, o Urpayhuachac y el símbolo del mar, 1973. Esta última publicación, la de Urpayhuachac y el símbolo del mar, guardaba total correspondencia con uno de los temas de investigación recurrentemente abordado por los miembros del Seminario de Arqueología, el de los cultos y prácticas rituales prehispánicas. Así, por ejemplo, a partir de la confrontación de las referencias de cronistas como el agustino Antonio de la Calancha o el jesuita Bernabé Cobo, la doctora Josefina Ramos de Cox publica en 1965 un estudio sobre la huaca de los tres palos, tratando de vincularla con el oráculo del Rímac. Más allá de que si su teoría podría ser o no corroborada más tarde, lo interesante era ya esa necesidad, esa búsqueda de establecer puentes, establecer un diálogo entre ambas especialidades. 2 años antes, en 1969, en 1971 se inaugura el Museo Arqueológico del Instituto Ribagüero y la doctora Mercedes Cárdenas pasa a formar parte del personal de nuestra casa de estudios. Ella había sido discípula de Josefina Ramos de Cox y va a ser quien más cercanamente va a seguir la vertiente de investigación de ella, en la cual la historia ocupaba un lugar importante. Cárdenas había publicado en 1969 en el Boletín del Seminario una monografía bastante extensa titulada Ídolos del Antiguo Perú a través de algunos cronistas. Entre otras conclusiones, Cárdenas llega a constatar que los hallazgos arqueológicos podían complementar a aquellos efectuados siglos atrás por los extirpadores de idolatrías. Los estudios de arqueología en la Universidad Católica no experimentaron mayores cambios durante los primeros años de la década de 1970. Continuaron llevándose a cabo en la Facultad de Letras como parte de la especialidad de Historia. El 13 de julio de 1974 fallece la doctora Josefina Ramos y Mercedes Cárdenas asume la dirección del Seminario de Arqueología. Sabemos por testimonio de la doctora Margarita Guerra, en ese entonces representante de la especialidad de Historia en el Departamento de Humanidades, que pocos meses antes Josefina Ramos había iniciado conversaciones para la creación de la especialidad de Arqueología en la Facultad de Letras. La propuesta fue respaldada tanto por la doctora Guerra como por el doctor Franklin Pease, quien se desempeñaba como jefe de la sección de Historia. Circunstancialmente, uno de los más connotados historiadores andinistas participaría en la creación de la futura especialidad de Arqueología. A inicios del primer semestre de 1974, Pease y Guerra ya habían solicitado al doctor Honorio Ferrero, director del Programa Académico de Letras y Ciencias Humanas, la implementación de la licenciatura en Arqueología dentro de la Facultad de Letras. Tras diversos trámites, 5 días después de ocurrido el deceso de la doctora Josefina Ramos, el 18 de julio de 1974, el doctor Ferrero transmitía al padre Felipe Magregor, rector de la universidad, la información que he colocado en la presentación. Se ve claramente que hay una preocupación muy genuina del doctor Pease por el futuro que aquellos estudiantes de arqueología tendrían de seguir estudiando la carrera dentro de la especialidad de Historia.
y cómo esto podría resultar un poco perjudicial en su futuro al no tener un título específico dentro de la carrera de arqueología. Una tercera etapa de la enseñanza de arqueología en la universidad se inicia en 1982 con la fundación propiamente de la especialidad. Debieron pasar 8 años desde el inicio de los trámites de creación para que en 1982 se fundara la especialidad de arqueología. En los 35 años de existencia que tiene esta especialidad, han sido varios los docentes que han procurado incentivar a los estudiantes prácticas de investigación inter- y multidisciplinaria, en las que naturalmente el aporte histórico ha estado presente. Ya hemos mencionado el caso de Mercedes Cárdenas. Otros docentes de la especialidad de arqueología que también han realizado esta práctica, recurriendo asimismo a las fuentes históricas en el marco de sus estudios, han sido particularmente Peter Kaulicke, quien se ha preocupado por generar espacios de discusión a través de, por ejemplo, el Simposio Internacional de Arqueología titulado Identidad y Transformación en el Tahuantinsuyo y en los Andes Coloniales, Perspectivas Arqueológicas y Etnohistóricas. Él también es muy crítico con el manejo de fuentes coloniales, pero siempre tratando de enriquecer el debate, es decir, planteando la necesidad de establecer un genuino diálogo y de provocar discusiones y encuentros. Krzysztof Makowski es otro de los docentes que se ha dedicado a recurrir a las fuentes históricas, sobre todo para establecer marcos interpretativos. De hecho, en sus proyectos arqueológicos en las lomas de Lurín, contó con la participación de la doctora María Rostorowski como investigadora asociada a ellos. Finalmente, tenemos el caso del profesor Idilio Santillana, quien también tiene una fuerte carga, un fuerte sesgo etnohistórico en sus estudios. En realidad, esta formación por parte de los docentes o estos conocimientos históricos transmitidos en las aulas a los estudiantes de arqueología se vieron muchas veces complementadas desde la creación de la especialidad con los cursos que como cursos electivos podíamos llevar a los estudiantes en otras especialidades. Particularmente en el curso de Historia dictado en la especialidad de Historia por el doctor Franklin Peace y los cursos dictados por Juan Ost en la especialidad de Antropología. Ambos intelectuales, es interesante que compartieran muchas cosas, interesados ambos en comprender la cultura incaica, habían sido alentados por el mismo maestro, el doctor Honorio Ferrero, y compartían algunos referentes académicos, como las nociones de antropología económica aplicadas al contexto andino, difundidas por John Rowe. Sus enfoques eran percibidos, sin embargo, de manera distinta por los alumnos de arqueología. Las lecciones del Dr. Peace permitían identificar en las crónicas y documentos coloniales conceptos y modelos sobre ideología y política incaica potencialmente aplicables a los estudios arqueológicos, pero dada la naturaleza del origen de estos conocimientos, eran percibidos quizás por algunos colegas como un poco distanciados de la materialidad, que era lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver. Por ello, algunos alumnos se sentían un poco más cercanos, más familiarizados con los cursos dictados por Juan Ocio, en el sentido de que partían de un trabajo de campo en la cual el investigador había confrontado lo que había observado en las prácticas andinas contemporáneas. No descarto que en esto también hubiera influenciado un poco la corta etapa de arqueólogo experimentada por Ocio entre 1963 y 1964, cuando siendo estudiante de historia, también lo fue estudiante de historia, participó junto a Manuel Chávez Bayón en el proyecto de la vida provincial inca dirigido por John Burra en Huánuco. En las últimas 2 décadas, y con esto ya voy a cerrar la exposición, los estudiantes de pregrado de la especialidad de arqueología han podido complementar su formación académica llevando el curso de Historia Andina dictado en la especialidad de Historia. En los últimos años por Marco Curato, que nos acompaña. En el caso de los estudios de posgrado, estudiando en el programa de estudios andinos. Este último ha contribuido sustancialmente al fortalecimiento de los vínculos entre historiadores y arqueólogos de nuestra universidad. No solo al incentivar el estudio interdisciplinario en las aulas, sino también al organizar frecuentemente conferencias y publicar la colección de estudios andinos, donde se presentan investigaciones de destacados especialistas de ambas disciplinas. Como lo he intentado demostrar a lo largo de la exposición, la etnohistoria y la arqueología han nacido y han crecido en constante diálogo. Los intereses frecuentemente compartidos por ambas disciplinas y las afinidades que recurrentemente acercan a quienes las profesan no son producto del azar. Son manifestaciones de una relación de interdependencia que se ha ido consolidando a través de décadas.
Al hacer un alto en el camino y mirar en retrospectiva el papel de la especialidad de Historia en la PUC y el papel que ha cumplido en el desarrollo de la historia andina y de su, entre comillas, lo llamamos incorporación en los foros de discusión de otras disciplinas, como la arqueología, resulta claro que se ha realizado una destacable labor, al punto de haber sentado una tradición reconocida en el ámbito andinista internacional. Las nuevas generaciones de investigadores tienen así el difícil pero incentivador reto de continuar con la fructífera tarea de seguir tendiendo puentes sobre la torrentosa corriente del pasado andino. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Y ahora terminamos con Teresa Vergara, que actualmente está dictando el curso de Etnohistoria, una muy querida colega que se formó con Franklin aquí en la Católica, pero que después ha tenido sus estudios de posgrado con otra destacadísima etnohistoriadora que ha enseñado hasta hace poco en el programa de estudios andinos, me refiero a Carespoli. Teresa ha tocado un campo diferente, diría muy novedoso, y con toda una serie de ensayos, artículos, publicaciones sobre los andinos en Lima y en zonas urbanas durante el periodo colonial y sobre todo siglo XVII y XVIII. Entonces aquí no hemos, así que terminamos efectivamente como debíamos terminar ya al fin del periodo colonial. Entonces, Teresa, muchas gracias y a ti la palabra. Bien, bueno, buenas tardes. En realidad me siento muy honrada de estar sentada aquí. Bien, bueno, como les decía, me siento muy honrada de estar sentada aquí, en realidad, y además emocionada, ¿no? Porque, por un lado, es importante estar en una fecha tan especial, ¿no es cierto?, los 100 años de la universidad, por un lado. Por el otro, además, de alguna manera celebrar, ¿no es cierto?, desde la historia, el hecho de que seguimos aquí, que somos una de las disciplinas más antiguas, la alegría de estar en esta mesa, ¿no es cierto?, con una profesora muy querida, como es la doctora Regalado para mí, ¿no?, que fue en realidad la que me dio la oportunidad de estar aquí donde estoy. O sea, si ella no hubiera apostado por mí, ¿no es cierto?, en su momento yo no estaría sentada realmente aquí, ¿no? Y luego, en realidad, Marco, que igualmente siempre ha sido muy generoso, ¿no?, y en realidad se ha interesado en mi trabajo y en tratar en realidad de que pueda, ¿no es cierto?, presentar mis perspectivas de investigación, ¿no? En eso en realidad me siento por eso especialmente emocionada. Lo otro, lo que quería en realidad señalar, tiene que ver de alguna manera con una cuestión más vivencial, ¿no? Porque me parece que, si bien es cierto, lo que yo voy a tratar tiene que ver con la historia colonial, ¿no es cierto?, y el aporte de alguna manera de la Universidad Católica a los estudios etnohistóricos coloniales. Sin embargo, en realidad está muy vinculada de alguna manera con mi propia biografía académica, ¿no? Entonces, en realidad empezaré contando un poco lo que pasó, ¿no?, cómo me interesé en etnohistoria, y esto tiene que ver en realidad con una suerte de pequeña equivocación, ¿no? Porque era a inicios de los años 80 y yo estaba con Sara Mateos, una compañera mía, ¿no?, que habíamos sido además compañeras desde Cachimbas y habíamos hecho los 2 años de estudios generales y habíamos decidido ingresar a la carrera de Historia. Pero en realidad nos terminamos matriculando en un curso que era en Historia Rural Andina. Y en esa época, en Historia Rural Andina no era cursos para un estudiante que acaba de ingresar a la especialidad. O sea, realmente era el curso que dictaba el doctor Piz y que esperaba, obviamente, que sus estudiantes estuvieran pues preparados, ¿no es cierto?, para poder en realidad seguirle el paso, ¿no es cierto?, a cómo él estaba yendo en ese momento. Sara y yo estábamos sentadas en primera fila. Él no nos había visto nunca en nuestra vida y lo primero que hizo cuando nos vio fue decir con una voz como le gustaba a él, ¿no es cierto?,
¿y ustedes, niñas, qué hacen aquí? ¿No? Y nosotras quedamos simplemente petrificadas. O sea, en realidad no podíamos creer, bueno, nosotras somos alumnas de este curso, ¿no? Y claro, cuando me di vuelta, en realidad la mayoría de mis compañeros, ahora amigos, eran alumnos que estaban terminando la especialidad de historia, ¿no? Entonces, Sara y yo terminamos en realidad llevando un curso para que no estábamos muy preparadas realmente, pero que el doctor Piz lo hizo a pesar de ese bozarrón, ¿no es cierto?, inicial. En realidad trató de hacernos sentir, ¿no es cierto?, bienvenidas, pero fue súper exigente, súper exigente. Y bueno, nos puso a trabajar unas crónicas, yo me acuerdo que trabajé a Matienzo, ¿no? Y de ahí en mi inicial interés en un primer momento por trabajar las reducciones y por trabajar en realidad la comunidad, la formación de los pueblos de indios, inicialmente también guiada por él, ¿no? Y pero en realidad en ese momento es importante, son inicios de los 80, ¿no? No voy a, en realidad, a pretender vincularlo con la situación política que vivía el país en ese momento, porque en realidad, por lo menos en mi recuerdo, para ese momento inicial no está tan presente. Pero lo que sí recuerdo, ¿no es cierto?, es esa fascinación, ¿no es cierto?, del doctor Piz por, en realidad, vincular, ¿no?, su interés en ese momento por los curacas, ¿no? Él había encontrado para ese momento unos documentos bien importantes, se había encontrado el testamento, me acuerdo perfecto en realidad, de Diego Caqui, ¿no? Habían algunos personajes además que se convirtieron como en amigos nuestros en esa época, Diego Caqui, Martín Curi, Martín Cusi, ¿no? Que de los cuales él hablaba como si fueran sus amigos con los que conversaba todos los días, ¿no? Y entonces y empezó a hablarnos de la documentación notarial. O sea, en la época en que yo lo conozco, ¿no es cierto?, las crónicas no dejaron de ser un documento y las visitas, por supuesto, también, pero ya se había incorporado, digamos, a su interés la documentación notarial, ¿no? Y yo creo que ese es un gran aporte realmente, ¿no?, de la especialidad de historia de la Universidad Católica a la etnohistoria colonial, ¿no? Muchos de los etnohistoriadores o de los que estudian, ¿no es cierto?, la historia colonial desde una perspectiva, ¿no es cierto?, de tratando de darle voz a aquellos que no lo tienen, ¿no? Y no solamente la población indígena, sino también la población afrodescendiente, ¿no?, aunque no entre directamente, en realidad han encontrado en la documentación notarial una mina, ¿no?, para poder en realidad conocer una serie de aspectos que van más allá realmente de solamente el hecho de lo que nosotros podríamos pensar que se puede encontrar en un libro notarial, ¿no? Otra cuestión que me pareció muy importante en ese momento fue cuando él nos contaba cómo es que había encontrado en realidad estos documentos. O sea, había sido en la documentación. Bueno, ese es en el archivo de Tacna, ¿no? Pero en realidad el caso de la documentación de Moquegua, por ejemplo, la documentación de Moquegua era en realidad en los libros de un notario. O sea, el notario resulta que tenía estos libros ahí y bueno, les permitió que los viesen, ¿no es cierto? Pero esa documentación notarial en realidad contaba una relación que a él le interesaba muchísimo, que era en realidad la zona de Chucuito y su vinculación con Moquegua, ¿no? Entonces, realmente creo yo, ¿no?, que una cuestión bien distinta es interesarse en un tema, ¿no?, cuando en realidad te dicen, bueno, lee esto, y otra cuestión muy diferente, cuando en realidad el investigador te dice cómo es que encontró el documento y qué es lo que vio ahí, ¿no? Y como les decía hace un momento, en realidad esta relación, ¿no es cierto?, entre este documento notarial que iba al final de cuentas mostrando una serie de ideas, evidencias, etcétera, que iban poniendo sobre el tapete que muchas de las posibles relaciones, ¿no es cierto?, de un territorio, que en realidad de otra manera no hubiese sido tan bien entendido, ¿no? Entonces, esto en realidad mostraba, ¿no?,
una de las cosas que se ha señalado mucho en esta mesa, que es en realidad otro de los grandes aportes de la etnohistoria en general, pero en el caso de la Universidad Católica me parece en particular, y no solamente para el mundo, para el periodo colonial, sino también el prehispánico, que es esta vocación multidisciplinaria que tiene la etnohistoria, ¿no? O sea, la etnohistoria requiere definitivamente de un trabajo en equipo, ¿no? Requiere que en realidad uno rompa las barreras, salte la frontera. O sea, no puedes pretender en realidad conocer, manejar, discutir, ¿no es cierto? Si en realidad termina siempre en una suerte de monólogo, ¿no? O sea, lo que nos mostraba en realidad Donato Amado hace un momento, ¿no? El trabajo de campo, ¿no? El trabajo de campo más en realidad la lectura de las crónicas, más los documentos notariales. Y, ¿no es cierto?, el trabajo arqueológico realmente demuestra, bueno, es el caso de Donato, no es el mío, o sea, no estoy diciendo que yo hago igual que Donato, no, sino que en realidad es esa capacidad, ¿no es cierto?, para poder atravesar una serie de barreras que muchas veces, ¿no es cierto?, en realidad consideramos que es lo lógico como trabajador, historiador, ¿no es cierto?, el hecho de trabajar la fuente, pero y guiarnos, ¿no es cierto?, con el trabajo de la fuente. La etnohistoria ha obligado a tener que ir más allá, ¿no?, y a tener que mirar en un campo muchísimo más amplio para poder en realidad vincular, ¿no?, y mirar con otros ojos, que creo que es otra de los aportes también, ¿no?, de la etnohistoria, ¿no?, al tener que, como se ha señalado también ya, de darle voz, ¿no es cierto?, a esta población andina, ¿no es cierto?, vencida, como señalaba la doctora Regalado. Y ese vencido en realidad era una suerte de rótulo, ¿no es cierto?, de pasividad, y convertirla en una población activa, en una población que construye su historia, que en realidad construye una sociedad, aunque esta haya sido una sociedad colonial, en el caso de los estudios coloniales, pero que tiene una participación real, ¿no es cierto?, está mostrando en realidad ese hecho de darle, ¿no es cierto?, historicidad, ¿no? O sea, no es un sujeto pasivo, ¿no es cierto?, sino en realidad es alguien que está participando activamente, ¿no es cierto?, en el proceso. Eso, obviamente, ¿no?, era el punto de partida y lo que se quería encontrar, ¿no? Para muchos, por ejemplo, en realidad la etnohistoria, ¿no?, ya cumplió de alguna manera su papel, porque ya logró incorporar, ¿no?, a los habitantes andinos dentro de la historia. Nadie piensa hoy en día que podamos hacer historia del Perú sin incluir a la población indígena, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, en realidad todavía creo yo o pienso, ¿no?, que la etnohistoria y su mirada y su perspectiva de análisis sigue siendo muy importante, porque todavía es necesario pensar en términos, ¿no es cierto?, de esas categorías que invisibilizan de alguna manera justamente esa actuación, ¿no? O sea, si bien es cierto, les hemos dado capacidad de actuar, ¿en qué medida realmente todavía nosotros estamos en realidad entendiendo, ¿no es cierto?, cómo es que construyeron, ¿no?, su memoria, como decía la doctora Regalado, esta relación tan estrecha entre memoria e historia, ¿no es cierto?, cómo es que en realidad armaron estas categorías, ¿no?, cómo es que analizaron o explicaron o vieron su propia historia, pero desde su propia perspectiva, ¿no? O sea, de alguna manera, en realidad, sigue siendo necesario plantear, ¿no es cierto?, este colonialismo, ¿no?, qué características tuvo, cómo se presentó, ¿no? Y ahí también hay otra cuestión que me parece bien importante de los aportes, ¿no?, de lo que yo recuerdo, ¿no es cierto?, de estos años iniciales en los 80 con el doctor Piz, pero él fue mi profesor también en los 90 en la maestría, ¿no? Entonces, en realidad, el hecho de plantear, por ejemplo, la necesidad, me acuerdo había salido su libro, un libro el que más me gusta de él realmente, ¿no?, El Tahuantinsuyo de la historia del Perú, para mí es un libro fundamental. Y me acuerdo, ¿no?, la propuesta que hacía acerca de las formas de colonización, ¿no? Y ahí hay un planteamiento muy, muy interesante, ¿no? O sea, cómo es que en realidad esta idea que traíamos muchos de un Tahuantinsuyo homogéneo, ¿no es cierto?, se rompe.
¿no? La idea de que los incas tuvieron que establecer y se vieron forzados a establecer distintas formas, ¿no es cierto?, para poder conquistar, para poder colonizar, y eso en realidad, ¿no es cierto?, él nos señalaba cómo podría estar presente en el periodo colonial. O sea, cómo teníamos que seguir pensando, ¿no es cierto?, qué habrían hecho estos líderes o curacas, ¿no es cierto?, para en realidad reelaborar, recategorizar, plantear nuevamente, ¿no es cierto?, formas, ¿no? Por ejemplo, de reciprocidad, de redistribución, pero en el contexto colonial, ¿no? Entonces, realmente esta creo que es otro de los grandes aportes, ¿no es cierto?, de la etnohistoria aquí en la PUC, la idea de plantear, por ejemplo, especialmente para el caso del estudio del Perú, la idea de que en realidad no podemos mirar al Perú de una manera homogénea, ¿no? O sea, tenemos que pensar en realidad en el Perú como un territorio que tiene regiones, que tiene culturas en su interior y que para poder entenderlo tenemos en realidad que mirarlo desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la diversidad, ¿no? Otra cuestión que me interesaba señalar también, pero esto ya en realidad es como una suerte, pienso yo, de un poco consecuencia de todo esto, es el punto o el énfasis, ¿no es cierto?, en la importancia de lo que va a ser el colonialismo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que en realidad la carrera de historia y los cursos de historia, especialmente aquí en la universidad, ¿no?, han tenido, bueno, en este caso, ¿no es cierto?, en Marco, un continuador de, en realidad, lo que había iniciado el doctor Piz en un primer momento. O sea, en esos años yo recuerdo que nosotros tuvimos la posibilidad de conocer al doctor Murra, ¿no es cierto?, a John Rowe, a una serie, en realidad, a David Cook, ¿no?, que en realidad venían de visita a la universidad, que presentaban sus investigaciones, con los cuales nosotros podíamos levantar nuestro manito y preguntar, podíamos en realidad interactuar, pero también con muchos otros que no venían, pero que sus lecturas estaban ahí, ¿no? No todos, o sea, los que estábamos nosotros leyendo, obviamente el doctor Piz compartía sus ideas, pero sin embargo estuvieron ahí para discutirlos, para, ¿no es cierto?, que nosotros presentáramos las críticas y conocer cómo es que en realidad estaban planteando estas ideas. Yo creo que esa ha sido una línea que Marco ha seguido realmente de manera muy clara con los seminarios, ¿no es cierto?, con la invitación, con la posibilidad igualmente de seguir manteniendo una comunidad, ¿no es cierto?, que discute, que cuestiona, que critica, ¿no es cierto?, con altura y que permite, ¿no es cierto?, empezar en realidad a tratar de ver en qué medida, ¿no es cierto?, la etnohistoria sigue siendo una perspectiva útil, ¿no? Y aquí me quiero referir, en realidad, ¿no es cierto?, también al hecho justamente de que cuando me fui a estudiar a Estados Unidos con Karen Spalding, a sugerencia, además del doctor Piz, yo realmente admiraba muchísimo a Karen Spalding por un texto que él me había hecho leer, ¿no?, que era de Indio a Campesino, ¿no? Y yo, en realidad, pero Karen desapareció. Yo la buscaba y bueno, ya no estaba, y me acuerdo que bueno, ya venía la hora de que había que hacer los estudios doctorales, y entonces dije, bueno, iré con Brooke Larson, ¿no? Pero, que no, Brooke no tiene nada malo. Lo que quiero decir es que realmente quien yo quería estudiar era Karen, ¿no? Entonces, un día fui a la oficina del doctor Piz para pedirle la carta, ¿no?, de recomendación para poder ir a la universidad, y el doctor me dijo, pero ¿tú no ibas a estudiar con Karen Spalding? Y le digo, pero doctor, Karen Spalding no está en ningún lado. Entonces él me dijo, ella está en Yukon. Y yo entendí Yukon. Y yo dije, Dios mío, ¿dónde me está mandando el doctor Piz? ¿Dónde está Karen? ¿No? Y entonces me dijo, escríbele, ¿no? Escríbele y fíjate a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, en realidad terminé estudiando al final con Karen Spalding. Y luego lo interesante fue que en realidad Marco ya estaba también en contacto con Karen. Karen en realidad se incorpora en un primer momento a la Universidad Católica, ¿no es cierto?, no como profesora todavía, sino básicamente como visitante, colaborando en mucho con Marco, ¿no es cierto?, en investigaciones, en los inicios del programa de estudios andinos. Pero en realidad lo que quisiera resaltar de esto es en realidad para la etnohistoria colonial la importancia
importancia, ¿no es cierto?, de discutir lo que es el colonialismo, ¿no? Y yo creo que en realidad ese es un punto clave donde a mí me parece que todavía, ¿no?, la etnohistoria tiene muchísimo que hacer, ¿no? O sea, la necesidad de pensar, ¿no?, en realidad en qué medida el colonialismo o las categorías creadas, ¿no es cierto?, por este colonialismo español en realidad desaparecieron con la independencia o al final de cuentas se mantienen. En qué medida tenemos que pensar, ¿no es cierto?, si en realidad empezamos a mirar un poco más, ¿no?, estos sujetos de la población campesina desde una perspectiva presente, ¿no es cierto?, mirando realmente en qué medida son en realidad, o sea, han sido incorporados a la historia, pero en qué medida han sido reincorporados a la historia como realmente sujetos que construyen su propia historia, ¿no? Yo creo que eso todavía está por hacerse y en ese sentido creo que sigue siendo un campo muy fértil el de la etnohistoria desde esa perspectiva, ¿no? Muchas gracias. Bueno, temo que no hay tiempo, porque tenemos que respetar el horario para preguntas y debate. Me da un poco pena, pero la verdad que han sido tan interesantes todas las presentaciones y se han complementado muy extremadamente bien y han presentado diferentes facetas. Hay una que los últimos dos ponentes han tocado y quisiera el hecho de tener acá con nosotros también colegas andinistas, etnohistoriadores importantes. Se ha mencionado también Sergio, lamentablemente se han ido, Sergio tenía que escapar para dictar clase, de la arqueología. Quisiera solo mencionar acá, mientras hablaban estaba considerando, bueno, lo han mencionado, pero me gusta recordarlo, que aquí está Noble David Cook, que ha publicado en la colección de estudios andino, que acompañó Franklin, juntos hicieron el gran proyecto en el Valle del Colca, que ha publicado un libro extraordinario sobre el Valle del Colca en años un poquito más recientes, y entonces estamos muy contentos que nos esté acompañando en este centenario. Y acaba de levantarse porque también tiene que ir a clase, pero un arqueólogo, pero que ha escrito un libro, a mi parecer, entre el más interesante, quizás moderno, actual, de que se haya escrito sobre los incas, lo ha publicado hace 2 años, Alan Colata, que es arqueólogo, ha trabajado también en el altiplano, pero que ha escrito un libro que nos permite ver, que he publicado con la Cambridge University Press, que yo he adoptado en varios cursos, y que actualmente es profesor visitante de la maestría en historia, del programa de estudios andinos y en general del departamento de humanidades. Entonces, decimos, todo, y su trabajo de este libro, estoy pensando sobre los incas, es entre arqueología e historia, definitivamente entre arqueología e historia. Realmente creo que no podríamos haber, dal punto de vista de la etnohistoria, celebrado mejor, con charlas mejores, con presentaciones mejores, que se han integrado muy bien una con la otra. Agradezco a los 4 participantes al panel y agradezco muchísimo a todos y cada uno de ustedes por la atención que ha prestado a esta mesa. Muchas gracias. Bueno, espero haber cumplido la